Hola nuevamente, bienvenidos. Vamos a trabajar ahora en el tema movimiento circular uniformemente acelerado o variado. En este tipo de movimientos recordemos que la trayectoria es un círculo, es un objeto que va dando vueltas alrededor de un punto a una distancia llamada radio, pero le llamamos variado porque la velocidad va aumentando, es decir, cuando pasan más vueltas, pues más rápido se mueve el objeto, ¿sí? La velocidad va aumentando o la velocidad va disminuyendo dependiendo del caso. Nos preguntan de manera teórica qué ocurre en este tipo de movimientos. Nos mencionan las opciones: aceleración lineal, aceleración angular, aceleración normal, aceleración tangencial. Son varios tipos de palabras y de conceptos que debemos manejar. Trabajemos entonces un poco sobre la teoría. Recordemos que en el movimiento circular uniformemente variado, ya habíamos mencionado la trayectoria circular, tenemos una aceleración de manera vectorial, pero esa aceleración tiene dos componentes. Una aceleración tangencial, que siempre será tangente a la trayectoria, es decir, siempre estará tocando un punto. Fíjese aquí el punto P, toca un punto, no puede tocar más, es una línea tangente, por eso se llama tangencial, siempre va en la periferia. Y además tenemos una aceleración normal. La aceleración normal también se conoce como aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta siempre se dirige, como en el gráfico, hacia el centro. Además es notable que la aceleración normal o centrípeta siempre estarán a 90 grados con respecto a la aceleración tangencial. Esa es la ubicación de estas dos aceleraciones entre sí. Entonces, debemos también considerar unas fórmulas para conocer cuándo o cómo se calculan la aceleración normal y la aceleración tangencial. La fórmula para la aceleración normal está definida por velocidad al cuadrado sobre radio, cuando tenemos la velocidad lineal o velocidad tangencial, pero si conocemos solamente la velocidad angular, pues la podemos definir también de esta manera. En cambio, la aceleración tangencial se define como la aceleración angular por el radio. Fijémonos entonces en las fórmulas. ¿En cuál de las dos fórmulas tenemos elementos constantes? Solamente en la fórmula número 2, porque la aceleración angular es un número constante que define cuánto va aumentando la velocidad o cuánto va disminuyendo, y el radio también es un número constante, es la distancia entre el centro y el punto de la periferia en donde se está moviendo el objeto. En cambio, la aceleración normal depende de la velocidad angular y del radio. El radio es constante, no hay problema, ese no cambia. Sin embargo, la velocidad angular sabemos que cambia. Habrá velocidad angular inicial, habrá velocidad angular final. La velocidad final puede ser más que la inicial si es que el cuerpo se acelera, o podrá ser menor que la velocidad inicial si el cuerpo va frenando. Es decir, la velocidad angular en este caso varía. Justamente por eso el tema es movimiento circular uniformemente variado. Con estos conceptos vamos a las opciones. Me dice, la aceleración lineal es constante. Recordemos que la aceleración lineal, en este caso le podríamos definir como la aceleración tangencial, pero no tenemos el concepto de aceleración lineal definido como aceleración tangencial. Podemos decir que es lo mismo, ¿no? La aceleración tangencial se llama tangencial y punto. Aceleración lineal, no conocemos ese concepto dentro de nuestras aceleraciones, por lo tanto descartamos esa opción. Opción B, la aceleración angular es nula. Bueno, no existe una aceleración angular, o si existe, recordemos que a esta le llamamos aceleración angular. Entonces, si existe, veamos qué dice la opción B. Que la aceleración angular es nula. Bueno, si fuera nula, si fuera igual a cero, ya no existiría movimiento variado. Si fuera nula,
se daría el movimiento circular uniforme, es decir, sin variación de velocidad. Entonces contradice, hablamos de MSV, pero dice que no hay aceleración, entonces ya no se habla de MSV, por lo tanto no puede ser nula. ¿El vector aceleración normal tiene un módulo constante? No, recordemos aquí, la aceleración normal no es constante porque la velocidad angular varía en función del tiempo, así que la aceleración normal también va a estar en constante variación. No es constante. Finalmente, ¿la aceleración tangencial tiene módulo constante? Pues sí, justamente lo habíamos dicho recién. La aceleración tangencial depende de radio, que siempre es constante, y de la aceleración angular, que también es una cantidad constante. Por lo tanto, es importante que en este tema tengamos claros los conceptos. En la gráfica que hemos realizado y las fórmulas que hemos analizado, pues yo les invito a que las transcriban a su formulario, de manera que la práctica vaya haciendo que este tema ustedes lo dominen y tengan los mejores resultados en el examen Ser Bachiller.